de glucosa. ¿Ah? Entonces, los transportadores se van a saturar porque solamente están acostumbrados a transportar una cantidad. Entonces, cuando paso de esa concentración, lamentablemente ya no puede absorber este sistema del túbulo y se va a perder por la orina. Que puede ser la glucosa, y ahí hablamos de la glucosuria. Pero puede ser otro aminoácido, que decimos aminoácido, ¿no? Porque ya los transportadores ya se saturaron y ya no pueden transportar más. Entonces, son características generales que vamos a tener en este sistema tubular. Entonces, si hacemos un resumen, vamos a decir que de la luz del túbulo vamos a tener que las sustancias que van a retornar nuevamente por un proceso de reabsorción van a ser específicos, van a depender de sus transportadores, van a depender del área, de la superficie del segmento del túbulo, que va a haber una bomba iónica donde la bomba de sodio y potasio se encuentran a nivel vasocelular, que es el que genera el desnivel. Genera el desnivel de la carga iónica dentro de la célula y permite que las diferentes moléculas usen ese desplazamiento hacia afuera para poderse unir con el sodio en transportadores específicos para que puedan ingresar, que tienen un nivel de saturación. Entonces, bajo esos mecanismos de transporte, es que esa filtración nuevamente va a ir retornando primero al intersticio, y en el intersticio esas sustancias que han sido reabsorbidas por las células tubulares van a retornar al vaso sanguíneo, por un mecanismo ya de difusión osmótica. El agua pasará por gradiente, lo mismo que las sustancias que se encuentran disueltas en este intersticio. Entonces es más fácil ya el desplazamiento. El punto crítico es a nivel de la membrana luminal, de la que está en contacto con el ultrafiltrado a nivel del glomérulo. Entonces, esos son los principios básicos que tenemos que tenerlo en cuenta. Entonces, miren, la glucosa se va a filtrar en 24 horas, se va a filtrar más o menos 180 miligramos por cada 100 mililitros de orina, ¿no? Pero miren, se va a reabsorber todo, el 100%. No hay ninguna sustancia que sea excretada de las células tubulares hacia los túbulos renales, no hay. Entonces lo que se filtró a nivel del glomérulo, todo eso debe de reabsorberse. Sin embargo, pues hay un techo, va a depender pues de la concentración de glucosa. Por eso que los diabéticos, cuando tienen 200, 300 de glucosa, van a tener glucosuria porque han saturado sus transportadores. Lo mismo el bicarbonato, se van a reabsorber. Y como ven, gran parte de estas moléculas que se filtraron regresan nuevamente a la circulación general.
Entonces, para que se produzca el proceso de reabsorción, vamos a necesitar pues que estos elementos atraviesen esta membrana celular, que lo pueden hacer por diferencia de concentración, es decir, vamos a necesitar un gradiente. En el caso del agua hablamos de un gradiente osmótico, es una difusión por ósmosis que se pasa el agua hacia el intersticio y de ahí va a ir a la sangre. Algunos otros iones, por decir el cloro, el magnesio, el calcio, van a ingresar también por un proceso de difusión, pero lo hacen a través de estos espacios intercelulares, es decir, por una vía paracelular. Para que se transporten por la membrana, o necesitamos que esas sustancias sean liposolubles, como el CO2, el oxígeno y algunas sustancias que tienen en su concentración pues lípidos, pueden atravesar, ¿no?, libremente, pueden pasar por la membrana, o si no van a necesitar transportadores o canales especiales para que puedan atravesar. Doctora Guarzapa, también nosotros hablamos de transporte pasivo y transporte activo. ¿Cuál es la diferencia? Que uno necesita ATP, energía para atravesar. Ya. Entonces el transporte pasivo no genera gasto de energía. Lo hace por diferencia de concentración, por diferencia de gradiente lo pasa, ¿no? Ese es el requisito para que se desplace. El agua también de igual manera. Pero si es que necesito moverlo con energía, digo, es un transporte activo. Entonces el transporte activo necesita energía, que lo utiliza a través de los ATPs. Entonces van a generarse unas bombas iónicas para el desplazamiento. Entonces hay consumo de energía. ¿Qué elemento le proporciona la energía a las células? Las mitocondrias. Entonces, los segmentos tubulares que tienen gran capacidad de generar ese transporte activo deben tener gran cantidad de mitocondrias para que le generen su ATP. Entonces, cuando nosotros hacemos los estudios citológicos de los túbulos, lo podemos determinar, ¿no?, cuando estamos frente a un túbulo contorneado proximal o un túbulo contorneado distal. El proximal se caracteriza porque tiene gran cantidad de mitocondria. Tiene una superficie bastante amplia en la membrana luminal, entonces tiene bastante borde en cepillo, que va a permitir pues que haya mayor superficie, mayor cantidad de bombas iónicas. Entonces aquí está, ¿no?, lo que hemos estado conversando: la vía transcelular y la vía paracelular. Y aquí nos obliga también a aclarar cuando hablamos de un transporte activo primario y cuando hablamos de un transporte activo secundario. ¿Qué nos dice? Este tipo de transporte utiliza energía, el ATP, es un transporte activo, para mover solutos contra su gradiente de concentración.
Ejemplo, la bomba de sodio, potasio, ATPasa, que se encuentra, como le decía, en la membrana vasocelular. Ese término nos dice que está pegado al vaso sanguíneo, no está en la luz. Y cuando hablamos de un transporte activo secundario, este tipo de transporte utiliza el gradiente de concentración creado por el transporte activo primario para mover otras sustancias. Entonces, en este ejemplo, aquí, en este extremo, en la región vasocelular, se está produciendo un transporte activo de tipo primario. Es decir, el desplazamiento se está dando en el mismo lugar donde estamos teniendo la bomba iónica. Pero ese desnivel ha generado una disminución de este gradiente que va a hacer de que el sodio que está en la orina, en la luz, en el túbulo en la luz del túbulo, ingrese, y aquí también va a haber bombas transportadoras, pero no están utilizando la energía en este punto, están aprovechando la energía que se generó en el otro extremo, en la región vasocelular. Entonces, a esto se le llama transporte activo de tipo secundario. Se está pegando al consumo de energía que se dio en el otro lado. Entonces, ahí hablamos nosotros de transporte activo secundario. Este transporte activo secundario, si es que ingresa en la misma dirección de su cotransportador, que sería el sodio, hablamos ahí de un cotransporte, cuando van en la misma dirección. Pero ¿qué pasa? Pongamos un ejemplo. Si ingresa potasio y sale un aminoácido, lo está haciendo en direcciones opuestas. Ahí hablamos de contratransporte. Muy bien, hasta ahí digamos principios generales. Ahora vamos a ver problemas específicos de los diferentes segmentos. Veamos qué sucede en el túbulo contorneado proximal. En el túbulo contorneado proximal, ¿qué se ha establecido? En el túbulo contorneado proximal se debe absorber más o menos entre el 60 a 65%, depende de la literatura, se va a reabsorber todo lo que se ha filtrado. Entonces va a ingresar el 60% del agua que se ha filtrado, el 60% de los solutos se van a reabsorber a nivel del túbulo contorneado proximal. Es decir, 2/3 de lo que se filtró van a regresar en este segmento que es el túbulo contorneado proximal. Entonces, va a necesitar un gran trabajo energético. Por eso que cuando hacemos el corte del segmento del túbulo contorneado proximal, lo vamos a ver que tiene gran cantidad de mitocondrias. Tiene gran cantidad de mitocondrias y su borde luminal tiene bastantes pliegues, ¿no?, que le llamamos el borde del cepillo. Entonces necesita mayor cantidad de área. Se reabsorbe toda la glucosa y todos los aminoácidos que se filtraron. El 100% se van a reabsorber en el túbulo contorneado proximal. No hay otro lugar, no hay otro segmento del túbulo que pueda reabsorber glucosa y otras macromoléculas, en este caso de otros aminoácidos. No se puede reabsorber ya en el asa de Henle. Entonces lo que se reabsorbió aquí, eso regresa a la circulación general. Si es que no se reabsorbe, vamos a tener
vamos a tener pues ya la presencia en la orina, que puede ser aminoácidos, aminoaciduria, glucosa, la glucosuria, ¿no? Y ojo, aquí hay que tener en cuenta, estos aminoácidos nos pueden hacer formar lo que son los cálculos, la litiasis. Entonces, cuando consumimos demasiadas proteínas, va a haber aminoácidos que van a utilizar sus transportadores hasta donde sea posible, pero si ya se saturaron, entonces estas lamentablemente ya van a salirse con la orina. No sé si ustedes se han dado cuenta, cuando consumen gran cantidad de carnes, por ejemplo, van a tener una orina que cambia de coloración y el olor de la orina va a ser diferente, ¿no? Porque va a haber algunos aminoácidos aromáticos que no se han reabsorbido a nivel del túbulo contorneado, entonces la orina va a tener un olor característico. ¿Ves? Porque se ha eliminado, o sea, no se ha podido absorber y se va a eliminar por la orina. Los cuerpos cetónicos, ¿cuándo vemos cuerpos cetónicos en la orina? Cuerpos cetónicos, y te pones 2 cruces, 3 cruces, urobilina, 2 cruces, 3 cruces te lo pones, ¿no es cierto? Porque hay presencia de esos aminoácidos. Entonces, y van a dar un olor característico. Los cuerpos cetónicos, ¿qué olor nos dan, doctor? Incluso el diabético, cuando sabemos que está cetoacidótico, un olor ácido, ¿no es cierto? Un olor como a manzana, dice, ¿cierto? Entonces, porque son aminoácidos aromáticos que se están formando producto de la lipogénesis que se van a dar. Entonces, voy a poder tener a nivel de la orina unos olores característicos. Eso es porque los aminoácidos no se reabsorbieron en su totalidad. Se saturaron y se va a perder con la orina. Entonces, en el túbulo contorneado proximal vamos a tener 60% de reabsorción de sodio, cloro, bicarbonato y también potasio. 60% de agua, es decir, 2/3 de la filtración se reabsorbe en el túbulo contorneado proximal y la totalidad de glucosa y aminoácidos. Tiene una función secretora, es decir, también puede vertir al filtrado que se va a ir formando en la orina, va a poder eliminar algunos hidrogeniones, algunos ácidos grasos y algunas bases. Algunos fármacos también se van a eliminar, se van a secretar hacia la orina. A ver, la delegada que ya está llevando fármaco. ¿Qué fármacos se van a eliminar a la orina a nivel del túbulo contorneado proximal? Fundamentalmente, el ácido acetil salicílico. ¿Y quién más? Las penicilinas. Doctora Guarzón, a ver, 3 penicilinas que usted ya haya estudiado. Pues este curso se llama Práctica Médica Integrada, dice, ¿no es cierto? Entonces, como está llevando fármaco, hay que integrarlo también acá. Por ejemplo,
penicilina. ¿Quieren más? Dicloxacilina. Y son fármacos de uso bastante común. 2/3 de las penicilinas se metabolizan en el hígado y el tercio que resta se excreta por la orina. ¿Dónde ingresa? A nivel del túbulo contorneado proximal. Se secreta, entra en la luz de la orina y se va a eliminar por ahí. Otra cosa interesante del túbulo contorneado proximal de estas células, y hay que comentarlo, dice ahí que se va a secretar hidrogeniones. Se va a liberar el hidrogeniones. Pero ¿qué pasa con estos hidrogeniones? ¿Qué va a pasar con estos hidrogeniones? Que se van a unir con el bicarbonato que está ya, que se ha filtrado para formar ácido carbónico. Y acá hay una enzima que acelera este proceso. Hay una enzima que promueve esta formación, que viene a ser la anhidrasa carbónica. Entonces, la anhidrasa carbónica en la luz del túbulo contorneado proximal hay presencia de un hidrogenio que sale, lo junta con el bicarbonato y forma el ácido carbónico. ¿Qué pasa con ese ácido carbónico? Se transforma en CO2 y agua. ¿No es cierto? El agua se irá pues a seguir constituyendo la orina, ¿no es cierto? Y el CO2, por su alta capacidad de difusibilidad a través de la membrana, ingresa nuevamente a esta célula que botó hidrogeniones, ingresa como CO2. ¿Cuánto de velocidad de difusión tiene el CO2 respecto al oxígeno? ¿O quién es más difusible, el oxígeno o el CO2, doctora? ¿Ah? ¿Qué tanto? 30. Es 20 veces más difusible que el oxígeno. 30 les han dicho. No sean malos, 20 nomás. 20 o 30. 20. Así dice Guyton, ¿no es cierto? De repente otro libro dice 30. Porque ahora han salido un montón de libros de fisiología, ¿no es cierto? Bernet, Constanzo, Gano, bueno, Gano sí es un clásico, ¿no es cierto? Y a nadie lee Guyton, ¿no? ¿Quién ha leído Guyton? Que levante la mano. Guyton. El 10%, ¿no es cierto? Entonces, Guyton es un buen texto para la parte. Entonces, miren cómo esto se degrada. Entonces, dependiendo del grado de acidez, se va a ir regulando. Entonces, ingresa el CO2 vuelve a estar en la célula del túbulo contorneado proximal. ¿Y qué hace aquí? De nuevo está la anhidrasa carbónica. Vuelve a ingresar, a juntarse con el bicarbonato, vuelve a formarse el ácido carbónico y se va neutralizando. Vuelta sale un hidrogenio y el hidrogenio vuelta entra en ese circuito. Pero lo hace para regular
el grado de acidez que estamos teniendo. Ese proceso se va a dar en la luz del túbulo contorneado proximal. Como todo se absorbe a la misma velocidad que del agua, la osmolaridad no va a cambiar. Entonces, la osmolaridad de la filtración en este segmento del túbulo contorneado proximal va a ser la misma osmolaridad que está en la sangre. Por eso que se dice que es isoosmótico. Doctor Corrales, ¿cuál es la osmolaridad plasmática? ¿Ah? 300 miliosmoles. Esa misma osmolaridad va a estar en esta luz. Es igualito. Por eso se dice que la orina a nivel del túbulo contorneado proximal es de tipo isoosmótica. Es isoosmótica. Es decir, el agua y las moléculas se van a ir reabsorbiendo en la misma proporción, de tal manera que la osmolaridad no va a modificarse. Solamente como para reforzar, porque yo sé que ustedes lo saben, sé que es un insulto decirles, pero ¿no es cierto? Doctora, ¿cuáles son las 3 moléculas que definen la osmolaridad? El bicarbonato, el sodio, el bicarbonato, ¿Ah? el sodio. Yo sé que la doctora Rubina les ha enseñado eso. No es sodio, cloro y gas. Dicen que es el sodio, la glucosa y los cuerpos nitrogenados, que mayormente lo tomamos a la urea. Y se les ha dado una fórmula todavía, ¿no es cierto? Doctor Corrales, ¿cuál es la fórmula? ¿Cuánto de sodio? 20. 2 sodios más glucosa sobre 18. ¿Y la urea? 2.8 o 2.9 o 2.6. Ya yo lo pongo 8, ustedes están diciendo, ¿no es cierto? Son los que están revisando. Entonces, si yo sumo todo esto, es un promedio, 300 millones. Entonces, se absorbe, a nivel del túbulo contorneado proximal se absorbe pues, la misma cantidad de sodio, de glucosa, de urea, de agua, y se mantiene la osmolaridad. Se mantiene la osmolaridad. ¿Vendrá esto en el examen una pregunta? ¿Hasta ahí lo vamos entendiendo? ¿Alguna pregunta? Doctora Guaranga, ¿una pregunta? ¿Ah? Está pensando ahí en pasacalle de nuevo. Entonces, esos son algunos de los mecanismos que se van a dar en el túbulo contorneado proximal. Características propias de ese segmento. Pero si ya nosotros vamos descendiendo, vamos a tener el asa de Henle. ¿No es cierto? El asa de Henle, que anatómicamente pues tiene esta asa descendente que es delgada o fina, que lo llama el asa, la verdadera asa de Henle, la rama ascendente, y aquí hay 2 segmentos, el segmento fino y el segmento grueso de la asa ascendente de Henle. Hay diferencias. El asa de Henle en su porción descendente, miren, si lo hacemos un corte, es muy diferente a la del túbulo contorneado proximal. No hay muchas mitocondrias, como pueden ver. No hay muchas mitocondrias. No tiene borde cepillo. Es plano. Entonces,
Eso no debe entender de que aquí no se va a dar pues intercambio iónico. Entonces no va a haber intercambio iónico aquí. Entonces, ¿para qué nos sirve este segmento descendente del asa de Henle? Para jalar agua. Para jalar agua. Entonces, en esta asa de Henle van a haber poros especiales que van a ayudar al desplazamiento del agua. A esos poros, que son moléculas proteicas que están formando poros, se le conoce como las aquaporinas. Entonces, se concentran en esta parte del túbulo descendente del asa de Henle. Entonces, esta rama descendente del asa de Henle sirve para desplazar solamente agua y es relativamente impermeable a los iones. Entonces, como sale el agua al intersticio, ¿qué va a pasar con la orina en este segmento? ¿Seguirá siendo isosmótico? Se va a concentrar la orina. Entonces, su osmolaridad va a incrementarse, ¿verdad? En el asa de Henle, que es el punto máximo de concentración de la orina, ¿a cuántos miliosmoles puede llegar? Hasta 1200 millones. Imagínense esa gran concentración. Está cargado de moléculas. Si hubiera una alteración en la irrigación, porque la arteria que está al costado está tratando de recoger lo que se está filtrando, lo que se está reabsorbiendo, entonces esa alta concentración se va a dar a nivel de la médula renal. ¿No es cierto? Estas asas están en la médula. Si hay algún problema inflamatorio, si yo he consumido muchas sustancias químicas, fármacos, va a aumentar aún más esa concentración. ¿No es cierto? Porque habíamos visto que la penicilina, en este caso, se mete, los salicilatos se meten a la luz del túbulo. Entonces, sale el agua, aquí se va a concentrar el sodio, el potasio, el calcio, más esas sustancias. Entonces, ya no será 1200 esa osmolaridad, será pues de repente 1500, 1800, porque hay una molécula adicional que se está metiendo. Y eso le puede quemar, fundir a la médula espinal, a la médula renal, y produce la nefritis intersticial. Produce una mala oxigenación, una mala perfusión, y se va a generar ahí un daño renal, una falla renal. Me imagino que ya ustedes, efectos secundarios de algunos fármacos, les han dicho que puede haber una nefritis intersticial. ¿O no les han dicho? ¿Ah? ¿Delegada? ¿No? Ya, pero ya tienen el concepto, ¿no es cierto? Entonces, porque te va a aumentar mucho la concentración a nivel del asa de Henle. Entonces la médula va a sufrir ahí un estado hiperosmolar, hipertónico, que lo va a fundir, lo va a quemar a la Henle. Entonces, eso es lo que se va a producir en esta zona. ¿Qué tanto de agua hay? Y en la asa ascendente, sucede lo contrario. En la asa de Henle ascendente ya no hay aquaporina, vuelve a haber un epitelio que se parece al túbulo contorneado proximal, vuelve a haber mitocondrias, o sea, va a haber ATPs,
¿no es cierto? Aumenta su superficie de reabsorción, ¿no? Hay un borde de cepillo, entonces vuelve a generar una reabsorción de esas moléculas que todavía continúan. Y entonces decíamos que el 60-65% se reabsorbió a nivel del túbulo contorneado proximal. En este segmento, la asa ascendente y el túbulo contorneado proximal, distal, en su parte proximal, se va a reabsorber el 25% de las sustancias que se filtraron. Entonces, más el 65% que se reabsorbió en el túbulo contorneado proximal, es decir, el 90% se reabsorbió entre el túbulo contorneado proximal y el túbulo contorneado distal. Nos va a quedar un 10% de sustancias y agua que va a continuar por el sistema de túbulos. Entonces acá también hay otra cosa importante que comentar. En esta rama ascendente del asa de Henle, donde se reabsorbe nuevamente sodio, cloro, potasio, magnesio y calcio, que son los más importantes que se van a reabsorber en ese punto, lo van a hacer a través de algunos transportadores especiales. Y ahí es donde nosotros vamos a hablar de esta bomba, de este medio de transporte, donde, como ven, ingresa un sodio, ingresa un potasio, hacen dos cargas positivas y para neutralizarlo jalan dos cloros. Entonces, ese 20% o 25% que se está reabsorbiendo lo va a hacer a través de este canal especial, que es la bomba sodio 2 cloros potasio, que le llaman. ¿Por qué es importante resaltarlo esto? ¿Ya estudiaron ustedes la furosemida, no? ¿Ah? Todavía ya estábamos a medio de los ciclos. La furosemida es un diurético, que le llamamos, es un diurético de asa, porque va a actuar en la asa de Henle. Entonces, ¿qué va a pasar? Este diurético, que es la furosemida, va a bloquear a esta bomba. Entonces, no se reabsorbe sodio, no se reabsorbe potasio, y entonces mi osmolaridad podría modificarse a nivel del túbulo, a nivel del asa de Henle y túbulo contorneado distal. Entonces, como no se reabsorbe, no va a entrar agua junto con el sodio para generar una hemodilución, va a retener el agua y entonces va a cumplir la función diurética este medicamento. Entonces, la furosemida es un diurético que actúa en la parte gruesa de la asa ascendente de Henle, bloqueando esa bomba de sodio 2 cloro potasio. Ahí es donde actúa la furosemida, que es un diurético. ¿Habrá otros diuréticos que ustedes les hayan mencionado? Hay otra que le llamamos la hidroclorotiazida, es otro diurético. Va a actuar también en esa zona, pero ya no va a bloquear esa bomba de sodio 2 cloros potasio, sino va a actuar sobre una bomba más pequeña, que es la bomba de sodio y cloro. Entonces lo va a bloquear.
y entonces va a hacer de que en la luz del túbulo se mantenga esta molécula y nos va a retener agua, y así lo vamos a perder por la orina. Entonces vamos a tener el otro diurético, que es la hidroclorotiazida. También son diuréticos de asa. Cuando estudien farmacología les van a decir que son diuréticos de asa, tanto la furosemida como la hidroclorotiazida, pero que actúan en puntos diferentes, sobre bombas iónicas de reabsorción diferentes. Entonces, en algunos casos yo voy a utilizar furosemida, en otros casos utilizaré hidroclorotiazida. ¿Cuál es la diferencia entre la furosemida y la hidroclorotiazida? Son bombas diferentes y aquí no está involucrado el potasio. No está involucrado el potasio. Entonces, pacientes que sufren de arritmias cardíacas, ¿no? O pacientes que sufren de calambres, donde están metido el potasio, entonces yo tengo que más o menos sopesar. ¿Qué voy a usar? ¿Una furosemida o una hidroclorotiazida? Y este es el túbulo colector, ya la parte más final de este sistema tubular, donde hay que también aquí mencionar que solamente va a reabsorber un 10% de lo que está quedando. Pero ese 10% de la reabsorción que se va a dar ya en esta parte final, ya no tiene bombas iónicas como el túbulo contorneado proximal, sino aquí ya van a haber medios de reabsorción ya muy facilitadas por la presencia de hormonas. Por presencia de hormonas. Seguramente ustedes han escuchado la aldosterona, ¿no es cierto? Doctora Guarzoca, ¿qué hace la aldosterona? Activa el sistema de... Doctora. La retención de... Retiene sodio y bota potasio o un hidrogenión. Entonces, retiene sodio, la aldosterona. Y hay otro diurético que impide esa reabsorción, que bloquea la aldosterona, que viene a ser la espironolactona. Ese es otro diurético que vamos a utilizar en la clínica, que va a actuar sobre los túbulos colectores. Entonces, ahí es donde va a trabajar esta sustancia. Entonces, la espironolactona a nivel del túbulo distal y túbulo colector va a actuar sobre esta bomba de sodio-potasio del túbulo distal y colector. Ahí actúa la aldosterona, la espironolactona. Bloquea esta bomba, entonces ya no va a haber movilización de sodio de la luz del túbulo. Entonces, actúan sobre esos transportadores. Y es el punto donde va a actuar la hormona antidiurética, que va a actuar sobre unas apoporinas. Entonces, como ven, el túbulo distal también va a participar en un 10% de la reabsorción.
pero este es mediado por hormonas. La aldosterona, que actúa sobre los iones, sobre el sodio, y la hormona antidiurética que actúa sobre las acuaporin, sobre el agua. Entonces, son los reguladores finales, de acuerdo a mi necesidad orgánica, que ya mi sistema endocrino lo va a estimular. Entonces, ya es ayudada y es el punto final donde se va a regular la orina. Luego de eso ya tenemos lo que vamos a perdernos por la orina de los 1500 mililitros con sus concentraciones de 40 mil equivalentes de sodio y etcétera, etcétera. Muy bien, creo que ya nos quieren mostrar. Sí. ¿Qué hora es? Avisen pues. ¿Cabezas? Carretero. García, Díaz, Furca, Mi brazo. Lima,